Amada familia, ¿cómo están? Tengan muy buen día. Hoy es 11 de febrero y vamos a continuar con el plan de lectura bíblica durante un año. Han sido días de mucha bendición en el que el Señor nos va hablando mediante su palabra y nos va demostrando cómo muchas veces nosotros nos vemos reflejados en el pueblo al que Moisés estaba dirigiendo. Así que seguimos con Levítico capítulo 8 al 10. Y antes de comenzar hay que hacer una pequeña oración para dejarlo todo en las manos de Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Padre, que nos das el privilegio de poder seguir leyendo tu palabra y aprender cada día, Señor, qué es el plan de vida que usted tiene para nosotros, cómo nos habla mediante sus escrituras, Padre, que cada verso, cada pasaje, cada capítulo, cada libro, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, que podamos llevarnos siempre algo, Padre, para poder seguir edificando a otras personas. Venimos con un corazón dispuesto a aprender, Señor, a poder escuchar su voz, Padre, cómo nos habla mediante su palabra, y que cada día podamos seguir perseverando en este plan durante todo este año, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces. Hoy seguimos con Levítico capítulo 8. Dice: consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado a hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base, para consagrarlos. Después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló, y tomó la sangre con su dedo, puso aparte de ella en los cuernos del altar por todos los lados, y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y Moisés los quemó sobre el altar. Pero el novillo con su piel, con su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cuando había cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable. Fue ofrenda encendida para el Señor.
tal como el Señor había ordenado a Moisés. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados. Después tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Y de la cesta de los panes sin levadura que estaban delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y los quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Señor. Moisés tomó también el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había ordenado. Moisés tomó el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómala allí con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como lo he ordenado, diciendo a Aarón y sus hijos lo comerán. El resto de la carne y del pan ustedes lo quemarán en el fuego, y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días, hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. El Señor ha mandado a hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a favor de ustedes. Además permanecerán en la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días, y guardarán la ordenanza del Señor, para que no mueran, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Capítulo 9. Primeros sacrificios de Aarón. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los israelitas: tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año, sin defecto, para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado que hagan, para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. Entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Se acercó pues Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado, que era por sí mismo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del altar
y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Después quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento. Luego degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le dieron la sangre y la roció sobre el altar por todos los lados, y le dieron el holocausto en pedazos, con la cabeza, y los quemó sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas, y las quemó con el holocausto sobre el altar. Luego presentó la ofrenda por el pueblo, y tomó el macho cabrío para la ofrenda por el pecado que era por el pueblo. Lo degolló y lo ofreció por los pecados como el primero. Presentó también el holocausto y lo ofreció conforme a la enseñanza. Después tomó la ofrenda de cereal y llenó de ella su mano y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Luego degolló el buey y el carnero, el sacrificio de las ofrendas de paz que era por el pueblo, y los hijos de Aarón le dieron la sangre y él roció sobre el altar por todos los lados. En cuanto a los pedazos de grasa del buey y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado, los pusieron sobre el pecho de los animales sacrificados, y él quemó los pedazos de cebo sobre el altar. Pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida delante del Señor, tal como Moisés había ordenado. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos para que no mueran y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Deberes y porciones de los sacerdotes. El Señor le dijo a Aarón: ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones, y para que hagan distinción entre lo santo y lo prófano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que me enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el Señor, y cómanla sin levadura junto al Señor, porque es santísima.
La comerán pues en lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda pueden comerlos en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dadas como la porción tuya y la de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz de los israelitas. La pierna que fue ofrecida levantándola y el pecho que fue ofrecido meciéndolo. Los traerán junto con las ofrendas encendidas de los pedazos de grasa, para presentarlos como ofrenda mecida delante del Señor. Así será para siempre la porción tuya y la de tus hijos contigo, tal como el Señor ha ordenado. Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y aconteció que había sido quemado, y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y les dijo: ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y les ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para expiación por ellos delante del Señor. Miren, puesto que la sangre no había sido traída dentro del santuario, ciertamente debieran, haber comido la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené. Pero Aarón respondió a Moisés: Mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. Amén. Entonces vamos viendo cómo poco a poco se va formando la obediencia. Ya antes de culminar haremos una oración. Padre, gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos permites una vez más leer tu palabra. Nos vamos con más información en nosotros, en cada uno de mis hermanos. Esto nos será de mucha bendición, Señor, para seguir predicando tu palabra a toda nación, a toda criatura. Señor, siempre cuida nuestras vidas y pon en nosotros ese anhelo de seguir buscándote, Padre. Ese anhelo de seguir perseverando en este plan de lectura diaria durante un año. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, nos vemos mañana, el siguiente día, para continuar con la lectura bíblica. Ánimo, que sigas perseverando.